Diga conmigo, programados para triunfar. La mente humana, al igual que las computadoras, tenemos una programación. De hecho, alguna vez escuché, no sé qué tan cierto sea, pero tiene lógica, que el funcionamiento de una computadora está inspirado en el funcionamiento de la mente humana. Alguna vez lo escuché, no sé si, no soy ingeniero de sistema, ¿ok? Así que por favor, pero alguna vez escuché eso, que la mente humana tiene un funcionamiento, las computadoras su funcionamiento está inspirado en cómo funciona la mente del ser humano. O sea, que usted tiene carpetas, usted tiene memoria, ¿cierto? Todo ahí hay como una asociación y de ahí fue esa inspiración. Y tiene sentido, no sé si sea totalmente cierto. Algún ingeniero me corregirá en los comentarios, mis amigos que siempre comentan. O no sé si sea así, pero tiene algo de lógica. Y así como las computadoras tienen una programación, la mente humana también la tiene. Y llamamos programación como al proceso de insertación de información para llegar a ciertos objetivos. Pues así lo definí yo. No lo busqué por Google, no encontré ninguna que me gustó, así que yo busqué mi propia definición. Y es como la programación es el proceso de insertación de una información para lograr dichos objetivos. Por eso que cuando usted hunde en la computadora ciertos comandos, ella automáticamente realiza lo que usted le está ordenando. ¿Por qué? Porque ella está, diga conmigo, programada. Ok, de igual manera nuestra mente también lo estuvo y aún lo está. Digo lo estuvo, ¿por qué? Porque al principio de la creación, en el diseño original, Dios nos programó para triunfar. Dígalo conmigo, programados para triunfar. Dios nos programó para el triunfo. Pastor, deme Biblia, le voy a dar un texto. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 28 dice así: y los bendijo Dios, está hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso aún sí lo siguen cumpliendo. Llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Esto fue una orden que le da el Señor a Adán y Eva. Y mire que dice subyugar. Subyugar significa, ¿qué significa subyugar? Significa dominar de manera poderosa. O sea, ¿qué quería decir eso? El Señor nos pone en la tierra, de una vez nos pone el chip y la programación de que nosotros somos los que dominamos y de que somos los que triunfamos y somos los que gobernamos aquí en la tierra. Obviamente ordenado por Él, porque Él es soberano, pero nos puso. ¿Qué quiero decir eso? Si hay situaciones que te están dominando, tú tienes que reprogramarte, porque tú no fuiste diseñado para ser dominado, sino para dominar. Dos religiosos aún lo están pensando. Yo sé que sí. Yo lo voy a volver a repetir. Cuando hay circunstancias que te están dominando, tú tienes que reprogramar tu mentalidad, porque tú no fuiste programado para ser dominado, sino para dominar. No lo estoy diciendo yo. Esa fue la programación que te dio el Señor. Pero tenemos un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Que una vez entró el pecado, ¿se acuerdan? La caída del hombre, entra el pecado. ¿Y qué sucede? Que cuando entra el pecado, sufrimos una desprogramación. Nuestra mentalidad se vio afectada. Y es lo que comenzamos a vivir, lo que conocemos como sistema adámico. ¿Cuál es el sistema adámico? El sistema adámico es el resultado de la caída del hombre. O sea que ahora el hombre cayó de una mentalidad poderosa, dominante, a una mentalidad débil, que pasó de subyugar a ser subyugadas. Amén o ayayay. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor nos dio esa habilidad y el virus del pecado, para hablar en, no sé, en manera en sistema, nos descodificó. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que aún en este tiempo, después de que Cristo solucionó el problema y el virus del pecado a través de la que, diga conmigo, de la cruz, derramó su sangre, tomó nuestro lugar, ahora nosotros tenemos la habilidad de poder ser reprogramados para nuevamente volver a la mentalidad de triunfantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en medio de ese cambio de programación hay espacios, hay vacíos, que mucha gente aún en el tiempo de la gracia, de la obra de la cruz, siguen en la programación del sistema adámico, porque su mente no ha gestionado la condición del nuevo nacimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viven viendo imposibilidades. Por eso cuando Jesús llega a la tierra, empieza a decir frases tales como: si le dijeras a aquel monte que se mueva. No, pero ayúdeme a predicar.
Levanten la mano los que llevan como 3 domingos en la iglesia. Les voy a dar un curso intensivo de cómo reacciona usted aquí. Ok, un curso intensivo adelantado, ok. Entonces, ¿por dónde iba yo que me perdí? Ayúdenme. Ok, listo. Entonces, por eso, cuando Jesús llega a la tierra, llega con un sistema de programación triunfal. Por eso es que no fue entendido, no lo entendían, no lo comprendían. Porque había gente que estaba en el sistema adámico, en el sistema caído. En el sistema adámico, a razón del pecado, nuestra mentalidad cayó y todo comenzó a ser imposible. Por eso es que Jesús decía estas frases: si creyeras con fe, le podrás decir a ese monte que se mueva. Y usted lo canta: se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña, ayúdeme a predicar así porque lo veo como no sé. Y esa montaña se moverá, se moverá. Usted lo canta pero no lo vive. ¿Por qué? Porque aún están en el sistema de Adán, porque su mente no ha gestionado la condición del nuevo nacimiento, del que el que está en Cristo todo lo puede. Escucha bien, ¿qué se puede en Cristo? ¿Qué se puede en Cristo? Hoy empiezo a reprogramarte y a decirte que cuando uno está en Cristo puede venir 4, 5, 6 montañas. Si tú con fe le dices que se mueva, se va a mover. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Lo que pasa es que tu mente tiene que reprogramarse y tiene que volver al inicio. Diga conmigo, hay que hacer reset, hay que hacer un reseteo y hay que volver al diseño original. Pero sigo enseñando. Cuando uno habla de mentalidad, de mente, aparecen 10 religiosos. Y cuando suba aparte de esta prédica en mi TikTok, me van a salir un poco predicador de la nueva era. Todos tienen que reprogramarse. La gente, cuando hablamos de mente y de pensamiento, no lo asocia con algo espiritual, lo asocia con cosas de la nueva era. El pensamiento positivo. Pues yo le voy a dar un par de textos que corrobora que nada más espiritual que el pensamiento. ¿Lo quiere saber? Diga conmigo, sí lo quiero saber. No lo busque, tranquilo, Alfonso. Yo se los voy a dictar y usted los escribe. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está hablando de allí? Diga conmigo, de pensamiento, de mentalidad. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 2 versículo 5, lo que están anotando, 2 de Corintios 2 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otro texto que me habla de pensamiento, Marcos capítulo 12 versículo 30. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice: y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dentro del mandamiento principal, Dios nos manda que lo amemos con la mente. ¿Cómo se ama con la mente? Pensando como Él piensa. ¿Tú has pensado que tú tienes que amar a Dios con la mente? No, ¿viste que no habías meditado en eso? Les doy otro. Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación que tú estás buscando empieza por tu mente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? La transformación que tú necesitas debe empezar por aquí, por la cabeza. Y así hay más textos. En uno por allí dice Pablo: y vosotros poseéis la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que cuando uno habla de mente y pensamiento no está hablando de algo espiritual? Si Dios dice que toda transformación empieza por allí. Diga conmigo, transformación. Transformación y cambio no es lo mismo. Hay un mensaje que ya prediqué hace un tiempo, hace más de un año, que hablé acerca de las dimensiones de la transformación. Y yo sé que yo pongo esos títulos y la gente no, pero eso está bíblico. Las dimensiones de la transformación. Y lo primero que yo explicaba en ese mensaje es que no es lo mismo transformación a cambio. El cambio es una invitación externa, la transformación es interna. Cuando usted va al médico
Y el médico le dice, si sigues comiendo así, vas a terminar con una arteria tapada. Y usted, porque el médico lo asustó, usted empieza la dieta. Pero hasta que usted no entre en conciencia de su salud, usted no va a poner de su parte. Usted va a actuar 2 meses bajo el miedo, pero luego el miedo se va apagando y vuelve a los mismos hábitos malos alimenticios. ¿Por qué? Porque fue una invitación externa. Pero cuando usted es consciente, le dio un preinfarto y se vio casi al borde de la muerte, usted entra en conciencia y dice, si yo no me cuido, nadie lo va a hacer por mí. Y usted empieza su gestión de transformación por dentro. Esa es la diferencia entre cambio y transformación. Dios invita en Romanos capítulo 2 a que transformemos, a que nos seamos transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ya le expliqué. Hay un sistema adámico caído en el cual muchos están estacionados y no pueden gestionar toda la grandeza que ustedes pueden alcanzar cuando ustedes sean renovados de sus pensamientos. Por eso Jesús viene a la tierra y Jesús es el ser más incomprendido. Nadie lo entendía. Nadie entendía porque Jesús venía y decía, a los enemigos no se les paga mal, hay que amarlos. En el sistema adámico se le rompe la mula. En la renovación de mente se ora por ellos. ¿Estás entendiendo? Que hay gente que dice aleluya, gloria a Dios, salta en medio de la alabanza, pero anda en el sistema de Adán, en el sistema de ojo por ojo, diente por diente. Cuando el Señor dice, si te hacen mal, tú paga por bien. No te canses de hacer el mal. Yo no vuelvo a hacer el bien ni le abro la puerta a nadie porque me hirieron el corazón. Y no lo vuelvo a hacer. Sistema adámico. En el sistema de Dios dice, no me canso de hacer el bien. No importa si me fallan, hay uno que me paga. Hay uno que me paga. ¿Alguien me está entendiendo hacia dónde quiero ir? Y esto quiero decirlo calmadamente, para que en la euforia no se me pierdan los detalles. ¿Cuántos están anotando? Dígame amén. Sí. Entonces, tú has alcanzado a dimensionar la importancia de tus pensamientos. O sea, imagínate, dimensiónate, piensa qué importancia tienen tus pensamientos. Es impresionante. Una mente que está atada es una mente que no puede soñar, es una mente que no puede visionar. La mente que está llena del no se puede es una mente que no puede avanzar. Diga conmigo, tengo que ser reprogramado. Tiene que sufrir. Ahora la pregunta es, pastor, bien, hasta aquí he entendido. Ya entendí lo del sistema adámico, entendí lo de la renovación del pensamiento, entendí que el pensamiento no es algo de la humanidad, no es algo humano, es algo también del sentido espiritual, que hay varios textos que así lo confirman. Yo le mencioné 4, pero hay muchísimos más. Los estudiosos de la palabra dicen que para afirmar una doctrina, una enseñanza, catalogarla como algo ya bíblico y raizal, o sea, bien cimentado, tiene que tener mínimo 5 textos. Yo le nombré 4 y hay muchos más por tiempo que no les nombré. Definitivamente el amar a Dios con el pensamiento es una sana doctrina, y la renovación del pensamiento es una sana doctrina. Eso no es humanismo. Ok, ¿van conmigo hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que alaban a Dios, cantan y se aprenden todo el lenguaje cristiano, pero su mente sigue cautivada en un viejo pacto. Sigue cautivada en un sistema caído de pecado, cuando ya estamos en el tiempo de la gracia, donde no hay imposibilidades para aquel que cree. Porque para el que cree que es posible, ¿qué es posible para el que cree? ¿Qué es posible para el que cree? ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Ok, entonces la pregunta es, pastor, está muy lindo, pero ¿cómo alineo yo mi pensamiento hacia el pensamiento de Dios? ¿Cuántos quieren saber eso? Sí, muy lindo, ya lo entendí, pero ¿cómo se hace? Porque lo he intentado y he fallado. Entonces, voy a empezar a fluir en esto con un ejemplo. Hace 8 días al equipo, al área de audiovisuales, les pasó que ¿cómo es la memoria? La memoria como que se desprogramó. Pensábamos que se había dañado, escucha bien. Cambió de formato. ¿Sí viste? Bueno, resulta que en la memoria teníamos un material aquí de la iglesia. Ellos iban a extraerlo para hacer los videos que hacen y demás.
Y cuando metieron la memoria salía como un archivo dañado y decía resetelo. El problema era que la información que teníamos ahí era muy valiosa. Entonces no lo podíamos resetear porque perdíamos la información. Y nos asustamos y ya, y todo el mundo. Yo empecé, y ahora mismo, esa memoria, ¿cierto? Porque había información muy importante, de mucho trabajo, de mucho tiempo, y no podíamos perderla. Entonces me acuerdo que llamamos a David. ¿Dónde está Flores? Está sirviendo afuera. Tan juicioso David, está sirviendo afuera. ¿Cómo se llama la empresa de ustedes? Aries Technology. Publicidad política pagada, Aries Technology. Pase por ahí. Celulares, reparamos celulares, computadores. Y lo llamamos. Entonces la instrucción del técnico fue: no la toquen más, no la manipulen, deje que yo vaya. ¿Cierto? Cuando él llegó, lo que hizo fue preguntar ciertas cosas. ¿Qué pasó? No, pasó esto, ¿dónde la metieron? Hizo un par de preguntas para hacer un diagnóstico. Y él dijo: posiblemente lo que fue que se desprogramó, se cambió de formato. Hay que reprogramar. Entonces, dentro de sus tantos contactos, llamó a uno que trabaja con él, que solo trabaja en lo que es, me dijo él, como programación y datos. Como que es importante, el hombre es un duro en recuperar. Y dijo: ok, haz lo siguiente. Se metieron allí, se unieron y empezaron. Yo estaba allí, no entendía nada de lo que estaban haciendo, pero yo estaba así, orando por dentro: Padre, ahora mismo fluye espíritu de sabiduría. Y entonces yo estaba ahí y él dijo: ok, escribe lo siguiente. Y empezó a meter unos comandos. Cuando metió unos comandos, como arte de magia, aparecieron todos los archivos y la memoria comenzó a funcionar correctamente. ¿Qué te quiero decir? No es que tú estés dañado. Pastor, yo no sirvo para nada. Cuando la gente me viene a decir yo quiero morirme porque yo no sirvo para nada, digo: hay que llamar al técnico, hay que reprogramar a este muchacho. ¿Me estoy dando a entender? El enemigo inserta un virus, produce un problema que te hace pensar que estás dañado, pero hay un técnico que se llama el Espíritu Santo, el cual te viene a mostrar toda la verdad y te dice: te vengo a revelar el código, porque tú no estás dañado, tú estás desprogramado. Vengo a insertarte los códigos. ¿Cuáles códigos? Los que están en la palabra de Dios. Y de la nada te va a salir todos los archivos. No estás dañado, hay que reprogramarte. Entonces, ay Dios mío, ¿dónde vamos? Ok. La palabra posee códigos que cuando te son insertados, tu mente empieza a entender las cosas. Entonces, ¿cómo hago el ejercicio? Porque yo sé que digo la palabra, pero yo sé que muchos de ustedes ni la leen. Amén o ouch. Por lo menos en audiolibro, hermano. Pero por favor. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de yo poder alinear mi pensamiento al pensamiento de Dios para tener una programación de triunfo y no de derrota y destrucción? Lo primero, el ejercicio va a ser: por cada mentira del enemigo, yo voy a soltar un código de la palabra. Esto sí lo puede hacer usted. Puede que usted no sea un teólogo, pero por favor, promesas de la palabra, empieza a aprendérselas. Escríbalo. Hasta en la antigüedad, el pueblo ponía la palabra de Dios en las paredes para que no se le olvidara. Por eso cuando yo voy a una casa y veo que hay textos bíblicos puestos, yo digo: en esta casa quieren reprogramarse. Pero hay gente que tiene de todo en las paredes, ni un texto bíblico. Yo, por ejemplo, le voy a decir: los que tienen hogar, levante su mano aquí. Pídale al Señor un rema en su familia y póngale en un lugar principal en su casa. Por ejemplo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ese es el rema de esa casa. Y cada vez que venga una crisis, usted va a decir: Señor, escrito está que mi casa y yo serviremos al Señor. Así que mi hijo, si anda en las drogas, yo camino bajo esa promesa. El diablo me quiere desprogramar, pero yo voy a insertarle el código que dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Hello. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Por cada mentira del enemigo, un código de la palabra. ¿Lo podemos hacer, sí o no? No hay que ser teólogo para hacer eso. Con tantas herramientas como Google hoy, usted pone textos bíblicos para la depresión, le salen un montón. Mira las ayudas que tenemos.
Antes no era eso, antes busque la concordancia y uno atrás y buscando la palabra que se le asemejara a los de vieja escuela, ¿sí o no? Uno buscaba en la concordancia, pero hoy tenemos herramientas. Hay aplicaciones de la Biblia que te traen diario una palabra de Dios. ¿Cómo alineo mi pensamiento al pensamiento de Dios aplicando los códigos de la palabra? Pastor, deme Biblia porque usted habla muy lindo y todo el mundo se ríe, pero eso no es bíblico. Yo quiero saber si la palabra. Ok. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? El enemigo le tiraba una y él decía, escrito está. Alguien va conmigo. El enemigo le decía tal cosa, dijo, escrito está. No sé qué, escrito está. ¿Qué? Escrito está. Escrito está. Entonces, aquí Jesús nos dio la estrategia para soportar la tentación del enemigo. Cada vez que el enemigo venga a tentarte, a poner un pensamiento de derrota, ¿tú qué le vas a decir? Escrito está. Por ejemplo, te voy a dar una. Cuando el enemigo te diga, Dios no te ama porque eres pecador, tú le vas a decir, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Alguien va conmigo. Entonces cuando vengan a tu pensamiento, tú eres un pecador, nadie te ama ni Dios te puede amar. Entonces tú te acuerdas de Jeremías 33 que dice, Él me ha amado y ha prolongado su misericordia. Escrito está. Diga conmigo, la palabra es el artículo en la gobernabilidad de Dios. Y Él nunca va encima de su ley. Me gusta el apóstol Juan porque dijo, hijitos, la idea es que no pequen, pero si alguno de vosotros ha pecado, recuerde que abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el Salvador. Cuando te sientas un pecador porque caíste, apela al abogado de justicia que dice, Jesús, voy a tu misericordia, voy a la cruz, voy a la cruz. Hay un artículo para ti que te va a sacar de esa condenación. Entonces, dígame, ¿cuál es el ejercicio para alinear mi pensamiento al pensamiento de Dios? Diga, por un ataque, un código de la palabra. Por un ataque. Así que por favor, escríbala en tablas, en serio. Es más, vamos a animarnos porque estamos haciendo aquí el equipo de merchandising y vamos a hacer tablet, no sé, esferos, collares, todos con la palabra de Dios. Y es más, si es personalizado, diga, Miki, yo quiero que me pongan el mío ahí en ese. Y usted lo va a llevar y lo va a atar a su cuello, como le dijeron a Josué, que escribe las tablas de la ley, átalas a tu cuello y en todo lo que haga, ¿cómo le va a ir? Bien. Entonces, primero, para alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios y empezar una programación de triunfo, debo vivir la palabra de Dios. Y por un ataque, un código de la palabra. Ok, ¿lo podemos hacer? Perfecto, eso me ha funcionado muchísimo a mí. Segundo, diga conmigo, la confesión. ¿La confesión de qué? De esta misma palabra, no la confesión que usted quiere hacer. Porque es que ahí tenemos un rollo. Y esto sí lo quiero dejar bien claro. La gente a veces quiere confesar lo que ellos desean. No, tú debes confesar lo que Dios desea, no lo que tú quieres. Porque resulta que en el reino de Dios, en su gobernabilidad, hay artículos y decretos. Por más que usted ore a un árbol de guayaba para que dé piña, no va a dar piña. ¿Va conmigo, sí o no? O sea, eso de que usted está orando por el hombre casada, hermano, no, hermana, no. No, hermana, usted hay que reprogramarle y hacerle un par de liberaciones. Padre mío, ese hombre es mío. Padre, dice tu palabra que todo lo declare y yo lo piso. No, ni pisándolo. Porque usted está rompiendo una ley, un artículo. No desearás la mujer de tu prójimo, también aplica para las féminas. No desearás al hombre de tu prójima. Ok, entonces usted puede venir aquí y voy a orar por ese hombre. Está casado, tiene 3 hijos. Hello. Entonces usted no puede, yo no puedo orar y ponerme al lado del palo de guayaba, pero ahora mismo vas a dar piña. No va a dar piña porque es de guayaba. Entonces aquí quiero hacer claridad acerca de la confesión real. La verdadera confesión, la que produce un poder, es la que viene alineado a la voluntad de Dios.
no al deseo de su corazón. Por eso antes de confesar primero ore para que la voluntad de Dios le sea revelada. Ahora después confiese. Ok, ¿van conmigo, sí o no? Resulta que cuando Ezequiel lanzó la confesión de la declaración profética, vino por orden del mismo Señor que le dijo: profetiza sobre ellos. Miran que él esperó. Claro que Ezequiel se curó. ¿Estos huesos vivirán? Le preguntaron. Señor, tú lo sabes. No sé tú, dilo tú. No sé. ¿Y qué le dijo? Profetiza sobre ellos. Salió la orden del Señor. Cuando él escuchó la orden, él profetizó. ¿Y qué pasó con los huesos? Comenzaron a cobrar vida. ¿Van entendiendo conmigo hasta aquí? ¿Sí o no? Por eso, después de esta explicación, ahora sí voy a dar el texto. Proverbios 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, siempre que vas a confesar, ten en cuenta confesar lo que está alineado a la palabra de Dios. Ningún profeta puede profetizar fuera de la palabra de Dios. Eso es ley número 1. Por eso es que el profeta debe comerse el rollo y conocer la palabra, para que no profetice según el deseo de su corazón, sino que profetice por inspiración del Espíritu de Dios. Por eso el profeta debe estar muy claro de lo que Dios va a hablar y no dejarse bullar por las personas, porque hay gente que quiere que uno le profetice carros, becas y matrimonios. Y entonces cambian al brujo por el pastor. Eso aquí me pasó hace como un mes, que yo me paro allá y yo percibí en mi espíritu un carro. Yo dije: yo nunca profetizo de estas cosas, porque no me considero profeta de añadidura. Yo soy profeta de reino, no de añadiduras. Y yo ¿por qué estoy viendo un carro? Dije. Pero Dios quería tocar el corazón de ellos a través de la revelación. La muchacha empieza a llorar y dice: mi hijo siempre pide un carro, y lo tiene escrito y dice que Dios nos va a dar un carro. Y dijo: pues bueno, Dios te está diciendo que te lo va a dar entonces. Dije: yo porque veo un carro. Dije: yo casi nunca profetizo estas cosas, pero es que si hay algo que mueve el corazón de Dios, es la oración de un niño, porque de tales es el reino de los cielos. Y este niño como que ora y dibuja el carro y lo pega y dice: yo quiero que tengamos un carro para salir y ir con mis papás. Y Dios escuchó el corazón del niño. Pero ¿por qué se vio movido el Señor? No por el carro en sí, sino por la oración de ese infante, porque de tales es el reino de los cielos. Ahora, por eso es que hay gente que quiere confesar lo que ellos quieran y lo que les da la gana. No, Señor, usted debe confesar lo que está ordenado por el cielo. Ya le dije, nunca vaya en contra del artículo de Dios. Ahora, ya teniendo eso por sentado, ¿va la prédica buena hasta aquí, sí o no? Que lo veo serio. ¿O estamos entendiendo? Bueno, entonces, ¿cómo alineo mi pensamiento y cómo me reprogramo para una mentalidad de triunfo? Confesando la palabra de Dios. Todos los días me levanto y antes de decir cualquier cosa, después y en medio del café diga: hermoso es este día, me alegraré y me gozaré. El Señor me suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Esto es una casa de Dios. Empiece a proclamar la palabra de Dios en su casa. Y yo lo digo con autoridad, porque el Espíritu está de testigo, mi esposa también lo está. Yo me paseo por todos los pasillos de mi casa y empiezo a decir: esta es una casa donde reposa la gloria de Dios. Esto es una casa de ministros. Yo lo hago todos los días. Y cuando hay una circunstancia que quiere venir en contra, comienzo a decir: y el Señor suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Para Él no hay nada imposible. Y empiezo a botar palabra, empiezo a confesar. No me pregunte por qué, pero algo empieza a pasar en mi pensamiento. Mi pensamiento empieza a ser transformado en esa hora y paso del sistema adámico al sistema del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estoy confesando la palabra. Otro punto muy importante en ese paso de la renovación de la mente, del ser programados para triunfar, está el agradecimiento. Diga conmigo: agradecimiento. Hay un texto que me gusta del salmista que dice: tu alabanza estará de continuo en mi boca. Hay gente que solo tiene la mirada en lo malo. Miran siempre el punto negro. ¿Conoce alguno? Siempre hay algo que ellos están mirando y pierdes de vista lo hermoso que Dios te está regalando. Te quiero decir algo: el hecho de que despiertes y estés respirando es un milagro que tú estás ignorando, pero es una bondad de Dios que se ve reflejada allí.
Y esto parece bobada, pero cuando tú estás enfermo, tú dices, daría lo que fuera por estar sano. Pero todos los días te levantas sano y no valoras eso, porque tienes el foco en el lugar equivocado. Y así le pasa a mucha gente en su camino espiritual, porque tienen la mente atrofiada. No se dan cuenta que han crecido en el Señor y andan viendo sus pecados y no andan viendo lo que ya en Dios han logrado. ¿Van conmigo aquí, sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso te manda abajo, porque no te has dado cuenta que ya no eres el borracho de antes. Duraste 6 meses sin tomar. El día que te tomaste algunas te sentiste como el pecador más grande. Pero hermano, si tú no pasabas un fin de semana sin hacerlo, ya duraste 6 meses. Es un ejemplo, ya no. Todo el mundo hay que orar por Lucero. No. Ay, no, vamos. Lucero, tú puedes, vamos. No. Pero tú lo que tienes que mirar es que duraste 6 meses sin hacerlo, pero 7 veces cae el justo y 7 veces la mano de Jehová lo levanta. Así que sacúdete, ándate, toma un caldito para el guayabo y dice: mañana voy para la iglesia porque la obra que Dios empezó en mí, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Algo. ¿Sabes qué es lo que pasa con la gente? Eso, que la gente no es agradecida. Sea agradecido con lo que Dios está haciendo. Se nos ha olvidado algo tan primordial como darle gracias a Dios por el alimento que llega a la mesa. ¿Y sabes qué nos pasa? Que a veces sacamos el celular y empezamos a ver Rapididi y nada nos gusta. Ay, no hay nada bueno. Y tú, dele. Ay, no, esto, ay, no. No, eso me pone a esta hora, me cae mal. No, esto no. Ay, no sé qué quiero. Ay, qué vida la mía. Y no le das gracias a Dios que aún eliges lo que quieres comer. Cuando hay gente que no puede elegir, que anda buscando entre basura, buscando que dejan de comer. La mentalidad de agradecimiento renueva el pensamiento. Yo quiero que pienses algo en lo cual le agradezcas a Dios por este día. Hay razones para agradecerle a Dios, en serio. Yo estoy completamente seguro que no sé lo que estás viviendo, pero de qué razones tienes para agradarle a Dios, para agradecerle a Dios, las tienes, sino que tú no te has dado cuenta de ellas. A veces andamos en depresión y no nos damos cuenta que la sonrisa de nuestro hijo nos puede cambiar el día. A mí Dios me ha hecho reaccionar, porque mi hijo es un saltarín. Mi hijo no para de jugar. Pero es que no para, en serio, no para. Y he logrado desesperarme porque no para. Y Dios me ha detenido, el Espíritu Santo. Cuando le digo, Tiago, ya. Y el Espíritu Santo me dice: alégrate que tu hijo tiene vigor y fuerza. Porque hay mamás que tienen un hijo en una cama, en el cáncer, y quisieran verlo saltar. Así que agradéceme. Y cuando me dice eso, y luego supe que los niños que les gusta jugar es porque están viviendo una infancia feliz. Y créame que en la infancia de Tiago está re feliz. Hay razones para agradecerle a Dios hoy. ¿Cuánto levanta la mano y dice: yo tengo razones para agradecerle a Dios hoy? Pero tu mentalidad de castrado, tu mentalidad de castrada te tiene así, amargado con todo el mundo, y no te das cuenta que estás ahí sentado y que puedes respirar, y que respirar ya es un motivo para agradecerle a Dios. Cuando alguien está agradecido, como que renueva sus fuerzas y su panorama empieza a cambiar. Entonces, otra manera de alinear el pensamiento al pensamiento de Dios es ser agradecido. Todos los días escribe 3 razones por las cuales yo estoy agradecido con el Señor, y empieza a orar de ahí, y verás que el día tu mentalidad empieza a cambiar. Última y no más importante, la oración. La oración. El que tiene disciplina de oración, pero oración verdadera. Porque es que hay gente que no ora, hay gente que va a poner quejas al Señor. No se carguen por nada, le estoy parafraseando.
más bien sean conocidas vuestras peticiones al Señor en acción de gracias y ruego. ¿En qué? ¿En acción de qué? Hay gente que va de una oración como si fuera una lista de mercado. Señor, yo te pido que me salga el pelo, que se me alice. Y yo te pido, Señor, que me lleve para... Eso no es oración. El principio de la oración es el diálogo. En un diálogo hay un va y un viene. Hay gente que a Dios solo le va y no espera que Él venga. Uno en la oración habla con Dios. O sea, tiene que escuchar a Dios. La oración no es todo el tiempo hablar. La oración también tiene que ver con escuchar. ¿Qué me está diciendo el Padre? ¿Qué me está diciendo el Señor? En la oración, cuando es correcta, mi sistema empieza a cambiar de pensamiento. Ay, ahora que estaba explicando, tú fuiste la del restaurante. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Yo voy a aprovechar para contar esto porque me pasó, mira que va de acuerdo al mes. Qué bien que viniste hoy. ¿Quieren que les cuente una historia? Cuando los veo aburridos hay que contarles algo porque ya, Señor, ya, muchos puntos, Juan, cuéntales algo para que se despierten. Mira cómo te utilizó Dios. Recuérdame tu nombre. Génesis. Ay, mira, Génesis. Todo esto es bíblico. Hay algo aquí. Bueno, resulta que yo estaba aquí pensando y pidiéndole al Señor señales de que Él estaba conmigo. Porque esta iglesia tiene muchos retos en el 2025. Entre esos, Dios nos dijo que iba a traer cosecha. Y yo les digo algo, aquí falta como el 30% de la iglesia regular. O sea que si nos vienen ahorita tendremos un problema de sillas. Y creo que va a ser una constante en esta iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los retos son tan grandes que a veces estoy en fe. Tengo que ser sincero. Pero a veces quiero caer en el sistema adámico. Digo, Padre, renúvame y aplico esos pasos que le estoy enseñando yo. Porque cuando tu reto, todo el mundo dice, pero pastor, ¿pero qué le pasa? Crea en el Señor. Hermano, si yo le contara, porque es que el Señor, como dije hace 8 días, el Señor te da visiones. Lo que pasa es que Él te aparece, te las da y luego se va. Y uno, pero bueno, ¿cómo es eso? Hazme un avívame que sea grande. Quiero ver un estadio lleno que me voy a derramar. Ok, listo. Y buena suerte. Y se va y uno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ve creyendo. Y yo, pero no te vayas. Hazlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ve caminando. Y entonces cuando uno entra en esos momentos, yo le decía, Señor, yo sé que tu promesa dice, y es bíblico, que tú vas a estar con nosotros. Eso es la promesa de Dios. Él nunca nos dejó, pero a veces uno siente su ausencia. ¿O no? Y Él entra en silencio. Pero le voy a dar una frase para eso. El silencio de Dios no es su ausencia. El silencio de Dios es el tramo donde Él te procesa y te trabaja. Pero uno quiere escucharlo. Uno quiere tantear si Él está allí. Y en uno de esos días, yo estaba aquí en la iglesia. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? Demuéstrame que estás conmigo. Y como la cuestión era de dinero, yo me volví ahorrativo. Yo me iba a ir a almorzar al PPC, que me gusta la bandejita ahí. Solo que es más costoso, de los de la zona es más costoso. Yo dije, Juan, ahorra, no te vayas al PPC. Estamos en cinturón apretado, deja de gastar eso. Entonces dije, ok, voy a buscar Y iba caminando por aquí y vi un letrerito del restaurante que está aquí, que está aquí en la acera. Y vi como casero y dije, está como más barato que el PPC. Por lo menos me ahorro 7,000. Usted lo ha hecho. Usted lo ha hecho. Los ahorrativos digan amén. Usted lo ha hecho. Iba yo caminando y me detengo mira, mi pensamiento, no sé, yo estaba comiendo y esta chica me atendió. Yo ni me di cuenta que ella había venido a la iglesia. Hermano, usted sabe que mi memoria, los que me conocen, me falla. Yo todavía tengo gente de mi equipo que lleva años conmigo y empiezo, Pastor Lucero. Pero porque mi mente tiene que ser codificada, mi mente ahí. Poquito almacenamiento. Entonces yo la vi y ella me atendió muy amable. Sí, ¿qué quiere? Bien, eso. Y yo comí. Y mira, te voy a confesar algo, Génesis. Yo la vi a ella trabajar.
Y yo pensé, yo dije, esta muchacha trabaja con mucha alegría. Fue lo que me impartiste en ese momento. Yo la vi y ella estaba. Yo termino de comer con mi pensamiento en tantas cosas. Señor, ¿estás conmigo? ¿No estás conmigo? Si estás conmigo, Padre. Así como cuando uno saquea la flor, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Se acuerdan de eso? Y yo, ¿está conmigo? ¿No está conmigo? ¿Está conmigo? ¿No está conmigo? Hermano, pero pastor, usted que sabe tanto de palabra, pero déjeme ser así un día. Y yo, sí, no me quiero, no me quiero. Y yo termino de comer y me voy ahí yo dije, bueno, me ahorré 7,000. Me voy a la caja y estaba la chica, estaba Génesis ahí. Le digo, buenas, ¿cuánto te debo? Y ella me dice, nada. Por un momento, yo dije, nada. Yo quedé porque yo dije, pero ¿será que yo pensé que se ganó un cupón? Yo dije, pero no creo. No me dieron raspa. Almuerzo gratis. Yo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que no? En serio, yo por un momento nada. Me dice, mira lo que ella me dice. No, nada, pastor, yo se lo siembro. Yo dije, pastor. Lo primero que pensé fue, menos mal no me entró una llamada y no hablé lo que no debía hablar. Porque se le cae el pastor del pensamiento. Oiga, hermano, por eso donde usted esté, mira alrededor. No hay un hermano de la iglesia. Me dice, así me dijiste, no, pastor, tranquilo, yo se lo siembro. Yo dije, ¿tú vas a la iglesia? Y me dice, sí. Y después le pregunto, ¿yo he orado por ti? Claro, pastor, usted ha orado por mí. Yo, qué vergüenza. Yo quedé en shock. Yo no supe ni qué decirle. Yo le dije, pues gracias, Dios te bendiga. Y me fui. Y cuando estoy bajando las escaleras, el Espíritu me dijo, si ves que estoy contigo. Si te doy para comer un almuerzo gratis, te daré para todo lo que te he mandado a hacer. Dios te usó Génesis. Y a mí me gusta cuando entendemos que lo profético no es así, así dice el Señor. Porque ella no dijo, así dice el Señor, pastor, Dios está contigo. No, me sembró un almuerzo y Dios me habló. Así como alimento las aves, si alimento las aves, no cuidaré de ti. Pequeños detalles. Y yo lo levanté y se lo conté a los muchachos. Dije, muchachos, yo salí así como que todo lo podía. Y alguien no me podía creer. Y ahora, ¿por qué tienes tanta fe? Porque me regalaron un almuerzo. Pero no fue el almuerzo, era que yo iba caminando y le estaba pidiendo confirmación a Dios de que si Él estaba conmigo. Y el Señor me dijo, si te alimento y así como alimento las aves, te voy a dar para todo lo que te he dicho que tengan que hacer. Nada te faltará, yo lo supliré todo, yo estoy contigo.